¿no? Lo que preocupa en la provincia es la presencia de garrapata. Algo que decimos siempre, se trabajaba muchísimo en lo que es la prevención y bueno, ahora parecería que estaría avanzando, pero para conocer mayores detalles es que estamos en contacto con el doctor Santiago Nava del INTA Rafaela. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Jessica lo saluda, ¿cómo anda? Buen día, Jessica. Muchísimas gracias por su tiempo, sobre todo. Bueno, anoche estuvieron exponiendo justamente sobre esto. ¿Se ha agravado la situación de la garrapata en la provincia? ¿Siempre hubo y ahora estamos peor? ¿Cuál es la situación? Bueno, mire, en la provincia se viene trabajando hace muchos años en la prevención y por lo tanto hay bastante información. La situación, la verdad, yo no sé si no es que se ha agravado, sino que se ha vuelto más manifiesta. Ujú. ¿Por qué? Porque hay nuevos problemas que no se visualizaban años anteriores, como por ejemplo el problema de la resistencia a los antiparasitarios, o sea, a los acaricidas químicos, y también que se han dado algunos brotes de babesiosis en el sur, en el centro y sur provincial, que obedece no a que el parásito haya colonizado esas zonas de la provincia, sino a los ingresos temporarios que se han producido, sobre todo en primavera y verano, en algunos establecimientos puntuales. En este caso, doctor, ¿es la misma garrapata o muy similar a la del perro? Digo yo, para la detección. ¿Es fácil detectarlo por el tamaño? ¿Cómo es? No, no es la misma, no es la misma, es otra especie, la de bovino es una especie, valga la redundancia, es específica del bovino, Ujú. y es muy fácil detectarla, no solo por el personal de los entes sanitarios, sino también hasta por los propios productores. En este caso, ¿qué es lo que le produce al animal? ¿Por qué se generan pérdidas o por qué es perjudicial? Bueno, las pérdidas están asociadas, primero hay un efecto directo de parasitismo, por ejemplo, produce disminución en la ganancia de peso en los bovinos en crecimiento, menor producción láctea en el caso de los bovinos dedicados a la producción lechera, pero hay un aspecto que es muy importante, transmiten un complejo de enfermedades que se llaman, que son la babesiosis y la anaplasmosis, que en muchos casos puede derivar en la mortalidad de los animales. Y ese es uno de los efectos deleterios más patentes y más importantes que tiene este parásito. Es muy bravo también en cuanto a la reproducción, ¿no? Se reproduce muy fácil y una vez que como que cae al suelo es difícil después de combatirlo. Exactamente porque este parásito cumple solo una parte del ciclo sobre el bovino. La otra parte de su ciclo se dan las pasturas, por lo tanto, una vez que las pasturas están infestadas con este parásito, con el estadio inmaduro de la larva, es muy difícil eliminarlo del establecimiento. Y más en el escenario actual, donde el fenómeno de resistencia a muchos de los principios químicos, de los grupos químicos que se usan en las formulaciones comerciales de acaricidas, eh, se está haciendo cada vez más importante, se está volviendo cada vez más importante el fenómeno de resistencia. Por eso cada vez cuesta más eh, limpiar los campos de este parásito. Creo que y considero que la responsabilidad del productor también es fundamental, ¿no? En la compra de animales, de controlar, de hacer controlar para no ingresar esta plaga, o si podría decirle de esa manera, ¿no? Es crítico, es crítico. El productor tiene que ser consciente que más allá de la responsabilidad que tengan los distintos entes, ya sean nacionales o provinciales, aquí el productor tiene que estar muy alerta, sobre todo aquellos que tienen los establecimientos libres de este parásito, de estar muy atentos ante el ingreso de bovinos infectados, porque una vez que el problema está instalado, sobre todo en la zona del norte provincial, donde no hay una limitante ecológica para el parásito, luego es muy difícil eh, eliminarlo.
Eso le iba a consultar. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se trabaja para la eliminación? ¿Y cuánto tiempo lleva recuperar un campo, por ejemplo? Yo tengo un campo, tengo un lote, me saco de encima ese lote con garrapata, pero me supongo que la garrapata queda ahí, ¿no? ¿Cuánto tiempo me lleva recuperarlo? Bueno, eso va a depender del esquema de tratamientos que se hagan y de la eficacia de los mismos. Eh, es un proceso que generalmente, si los tratamientos se hacen en tiempo y forma, por supuesto, siempre asesorado por un veterinario, siempre. Es crítico que el productor en esto se asocie con un veterinario, que no tome decisiones por sí mismo. Bueno, siempre que los tratamientos funcionen, que se hagan en tiempo y forma, es un proceso que no demanda menos de un año. Cuando estamos hablando del norte provincial. Ujú. En el centro y en el sur, como no son las condiciones ecológicas más aptas, es un poco las condiciones ecológicas, sobre todo las condiciones del invierno, donde las temperaturas son muy bajas y no favorecen al ciclo biológico de este parásito. Ahí el control del mismo es un poco más sencillo. ¿Las provincias más complicadas serían Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes o el resto del país también? Y Es- si tienen cálculos estimativos de las pérdidas que se generan por año, por ejemplo, o por mes. Sí, bueno, eh, justamente, si bien hay otras provincias, por ejemplo la del noroeste, que también están afectadas, estoy hablando de Santiago del Estero, de Salta, de partes de Formosa, de Chaco, sin lugar a dudas el noreste de la Argentina es la zona ecológicamente más apta donde más ciclos, más generaciones anuales puede llevar a cabo, puede generar este parásito, y por lo tanto son las más afectadas en ese sentido, porque justamente el noreste de la Argentina es la zona más favorable ecológicamente. Las pérdidas asociadas a lo que mencioné anteriormente, a la disminución en la ganancia de peso en bovinos en crecimiento, a todo el costo asociado a los acaricidas, a la mano de obra, y a la mano de obra que son necesarias para el control, eh, eh, al daño en los cueros. Bueno, están estimados en cientos de millones de dólares. No solo para nuestro país, sino también para países vecinos que tienen una problemática similar como Uruguay o Brasil. Siempre, doctor, volvemos a destacar, ¿no? El pedido de ayuda, bueno, el asesoramiento sobre todo y para la vacunación también, ¿no? La realiza el propio productor, está, no sé, alguna entidad detrás de la vacunación. Acá es importante distinguir. La garrapata no se controla con una vacuna, sino se controla con acaricidas Ujú, químicos, o sea, con antiparasitarios. ujú. Lo que sí existe una vacuna es para prevenir las enfermedades que transmite esta garrapata, que son la babesiosis y la anaplasmosis. Y por supuesto, sí, obviamente el productor debe asesorarse con su veterinario. Es crítico para un buen uso de los antiparasitarios y que estos sean eficaces. Doctor Nava, le agradecemos nuevamente su tiempo, ha sido muy claro. No, gracias a ustedes. Que tenga buen Hasta día, luego. muchísimas gracias.